Jacques Roumain, sans trop bien savoir pourquoi, avec ses éclairs d'orage intérieur dans le regard et sa cigarette, lui que je confondais avec un Fré Bogard, Charlemagne Péralte et Robin des Bois. C'est pour dire que Jacques Roumain, pour moi comme pour beaucoup d'autres, était un mythe, une icône. C'était une idée incarnée sur laquelle ses admirateurs et ses contempteurs avaient construit une légende. Un personnage qui avait atteint pour nous à la figure universelle de l'archétype, comme Manuel et Anaïs, les personnages de son roman. Ce n'est que bien plus tard que j'ai commencé à m'intéresser à son œuvre. Quand un aîné m'a dit de façon péremptoire, « Toi, Haïtien, tu te dois de lire Jacques Roumain comme on lit les classiques de la littérature révolutionnaire. » Me llamo Arnold Antonet, soy un productor y director de cine de Haití. Hice una película, se llama Jacques Roumain, La pasión por un país, que ganó varios premios internacionales. Y Jacques Roumain escribió un poema que se publicó en un libro suyo que se llama Madera de ébano en el 1944. África, he guardado tu recuerdo, África. África, estás en mí, como la astilla en la herida, como un fetiche tutelar en medio de la aldea. Haz de mí la piedra de tu onda, de mi boca los labios de tu llaga, de mis rodillas las columnas rotas de tu humillación. Sin embargo, no quiero ser más que de vuestra raza, obreros, campesinos de todos los países, obrero blanco de Detroit, peón negro de Alabama, pueblo innumerable de las galeras capitalistas, el destino nos yergue hombro con hombro y renegando del antiguo maleficio de los tabúes de la sangre, pisamos los escombros de nuestras soledades. Si el torrente es frontera, arrancaremos al declive su cabellera irrestañable. Si la sierra es frontera, romperemos la mandíbula de los volcanes que refuerzan las cordilleras, y la llanura será la explanada de la aurora, donde reunir nuestras fuerzas descuartizadas por la astucia de nuestros amos. Como la contradicción de los rasgos se resuelve en la armonía del rostro, proclamamos la unidad de sufrimiento y de la rebelión de todos los pueblos en toda la superficie de la tierra y mezclamos el cemento de los tiempos fraternales en el polvo de los ídolos.